quien salió a manifestar. Hubieron manifestaciones por todo el mundo cuando se sucedió esta noticia. Hubo gente que salió en televisión a gritar, a llorar, a no entender por qué. Gente que en forma simbólica se protestaba y aún decía que Plutón era un planeta el día que fue declarado que, pues, para los humanos ya no es un planeta. Entiendo que fue, ¿en qué año, estimado? 2006. 2006. Y para hablar de eso, el aniversario de que pues acabó Plutón como planeta, está aquí Astro Alfredo, el astrónomo de confianza de todo el estado de Sonora. Gracias, Astro Alfredo, por estar acá. Muchas gracias, Julián. Pues un placer estar aquí de vuelta con ustedes en este espacio. Vamos a platicar de la historia de Plutón, porque esta semana, el día 18, el día martes, se cumplió un aniversario del descubrimiento de Plutón. El aniversario luctuoso. El aniversario del descubrimiento. Vamos a decir que es el natalicio. No, el natalicio. El natalicio de Plutón, pero el luctuoso pues se cumplió en 2006, sí. que está muy interesante la historia de este explaneta. Porque resulta ser que para entender por qué Plutón dejó de ser planeta hay que irnos un poquito antes del descubrimiento de Plutón. En 1801 ocurrió algo muy similar a lo que le pasó a Plutón cuando se descubre un objeto entre Marte y Júpiter que tenía características muy similares a la Luna. Era un objeto redondo, parecido a Mercurio, otro planeta del sistema solar. ¿Aquí cerca? Vamos todavía no hablamos de Plutón. El objeto del que estoy hablando es el primer asteroide que se conoce como Ceres. Cuando se descubre, se consideró, todavía ni siquiera Neptuno existía no se había descubierto Neptuno. Ceres se convierte... ¿Cuándo fue esto, más o menos? Neptuno se descubre en 1842-46, más o menos. Siglo XIX. Entonces, 40 años antes se descubre este nuevo objeto que se convierte en el primer asteroide unos años después, pero por unos años fue el octavo planeta del sistema solar. El nombre Ceres, planeta. El nombre Ceres, de hecho, es el nombre de la diosa de la agricultura. También es un nombre que sigue la tradición de nomenclatura de los planetas, pero luego se empiezan a encontrar otros objetos más o menos en la misma zona y es cuando se reconoce la existencia del cinturón de asteroides. Unos cuantos años después se empiezan a encontrar otros objetos. Entonces Ceres pasa de ser un planeta a un asteroide. Entonces cualquier persona que haya hecho una maqueta en la primaria del sistema solar, pues ahí de repente le poníamos piedritas, me acuerdo, alrededor de una zona del mapita que representaba a los asteroides. Años después se descubre Neptuno, tenemos 8 planetas en el sistema solar y en 1930, o sea, casi 100 años después, se descubre justamente en la ciudad de Flagstaff, aquí en Arizona, a la vuelta de la esquina, en un observatorio que se llama el Observatorio Lowell, el 9º planeta del sistema solar, que fue Plutón. Entonces... pues ya vamos a tener 9, entonces, ¿no? Ya vamos a tener 10. 10 planetas. 10 planetas, que es parte de esta historia interesante. Entonces, o sea, los descubrimientos del sistema solar, o sea, cuando nos ponemos a pensar en los planetas, pues uno dice, ay, pues estos se conocen desde hace miles de años. No, o sea, la realidad es que tenemos un sistema solar que ha ido cambiando en los últimos décadas, en los últimos 100, 200 años, porque pues, los descubrimientos han sido relativamente recientes. Entonces, en 1930, justamente una persona que ya tenían historia de estar cazando un planeta en la zona de Plutón, desde 1915, 1910, la persona que le da el nombre a este observatorio, Percival Lowell, él tenía la sospecha de que había un planetita por ahí que se les estaba escapando. Gravitacionales. Sí, o sea, sabía que había algo tenía ahí. Que haber algo. Entonces había estado buscando con fotografías este objeto, encuentra la matemática y la zona donde se tenía que localizar en 1915, pero fallece un año después. Entonces le deja prácticamente el trabajo a sus estudiantes, ¿no? Y en unos 15 años después, en 1930, uno de las personas encargadas de ahí del observatorio, Clyde Tombaugh, descubre Plutón con unas placas fotográficas donde se observa el movimiento aparente del Plutón respecto de las estrellas. Entonces duró 76 años siendo el 9º planeta del sistema solar, hasta que empezaron a ocurrir cosas muy interesantes en los 90s, 2000s. A mí me tocó aprender... O sea, yo creo que fui a la generación que me tocó aprender que Plutón era un planeta y me tocó desaprenderlo, ¿no? Pero entonces hubiera una serie de... Yo no sabía que había durado tanto tiempo como planeta, 76 años. Pensé que había sido una cosa más bien de que a mis papás también les había tocado, pues. Pero pues no, yo en la escuela me tocó que un año era y al siguiente año ya no era, ¿no? Y es una historia que a mí me gusta mucho contar porque resulta ser que el concepto de planeta
O sea, si tú te vas a una definición de qué era un planeta antes de 2006, no existía una definición científica formal de cómo clasificar un objeto celeste como planeta. O sea, en los tiempos de Galileo, hace 400, 500 años, cualquier cosa que se moviera en el cielo, fuera el sol, la luna, un cometa, un meteoro, lo que fuera, eso era considerado un planeta de acuerdo a la definición original. Un planeta viene de la palabra griega planetes, que quiere decir vagabundo. Es un objeto que se mueve, es un objeto vagabundo en el cielo, una estrella vagabunda. Entonces, cualquier cosa que se moviese en el cielo podía ser considerado un planeta. Entonces se va refinando esta definición, se empiezan a identificar los cometas como objetos diferentes, la luna, el sol también como objetos diferentes, pero queda estos 5, 7, 8 objetos por ahí que se movían en el cielo, que eran los únicos que conocíamos, que sabíamos que eran planetas. Pero en los 90s y 2000s empieza a ocurrir ahí algo bien interesante. Con el desarrollo de la tecnología, de telescopios espaciales, con los equipos de cómputo, se empiezan a descubrir planetas fuera del sistema solar, y alrededor de la órbita de Plutón, a través de mapeos, se encuentran otros objetos, y por un año, del 2005 a 2006, tuvimos 10 planetas en el sistema solar. Encontramos otro planetita. Otro planetita por ahí en la órbita de Plutón que se le llamó Eris, en honor a la diosa de la discordia. Queda más chico aún que Plutón. Que Plutón, más o menos como del mismo tamaño. ¿De qué tamaño es Plutón, más o menos? Son unos 2,000 kilómetros de diámetro, más o menos. O sea, ponle tú... ¿Cuántos son la Tierra? 12,000. Vamos a decir que es más o menos del ancho de México. Más bien, o menos. Bien. Más o menos, o sea, para darnos así como una idea, Plutón pues que es una fracción ancho de lo que es la Tierra, que en sí mismo no es el planeta más grande que hay, pues entonces es una cosa bastante pequeña. Oye, pero entiendo este asunto de que ha cambiado, pues, cuántos planetas hay en el sistema solar y la definición también cambia. No obstante, sí podemos decir, ya no hay la expectativa de que aparezca un nuevo planeta, ¿no? De hecho, sí. ¿Ah, sí? Sí, para allá vamos, porque es una historia muy, muy, muy interesante. Resulta ser que cuando se empiezan a descubrir estos nuevos objetos alrededor de la órbita de Plutón, la comunidad científica, en particular la gente que hace astronomía, se vieron con la necesidad de definir qué es un planeta de manera formal. Porque de tener 9 planetas... Esto es, y estas son las características que debe de cumplir. Porque de pronto de tener 9 planetas empezamos a observar que teníamos casi 15 y parecía que iban a aparecer más planetas, entonces teníamos que definir qué era eso. Son astros, pues están allí, pero no son planetas formalmente. Exacto. Entonces se reúne. Es un club exclusivo, hay que poner las reglas, pues. Exacto. Tal cual lo estás diciendo. Entonces se reúne la comunidad internacional de astrónomos y astrónomas en Europa, en 2006, que por cierto van 2 astrónomos de aquí de Hermosillo, Julio Saucedo y el doctor Lorenzo Holguín, que van a esta convención y participan dentro de las discusiones para definir qué es un planeta. Entonces, la definición formal científica actual, que quizás cambia después, de qué es un planeta, se define en aquel año y consta de 3 características muy simples. La primera es que tiene que dar vuelta alrededor del Sol. O sea, si el objeto se mueve alrededor del Sol, ya la luna, por ejemplo, pues bueno, no sé si cuente, ¿no? Porque nosotros, como nos sigue a nosotros, pues también sigue al Sol, ¿no? ¿O no? No, su órbita principal es alrededor de la Tierra. Claro. Entonces, las lunas no cuentan, no pueden ser planetas porque giran alrededor del planeta. Sí. La siguiente característica es que tiene que ser redonda. Pero como ya la luna es redonda, es esférica, pero como ya la quitamos de la primera categoría, pues ya no puede ser planeta. Entonces, en este caso, Plutón también es redondo, pero hay que recordar que hay otros objetos que se mueven alrededor del Sol, como los asteroides, por eso que son redondos. Que esos Ceres es redondo, pero hay otros que tienen forma de papa, así como en las películas de Star Wars, que son así deformes. Pues los objetos deformes no pueden ser planetas porque la gravedad no es suficientemente grande para volverlos esféricos. O sea, esto es una condición de la masa, del tamaño. O sea, Plutón es lo suficientemente grande para que su masa lo convierta en un objeto esférico. Entonces, el tamaño no es el pretexto por el cual se... Nos quedan 2 minutos hasta Alfredo y no me quiero... Ya voy. La tercera condición, que con eso vamos a cerrar, es que tiene que haber limpiado su órbita alrededor del Sol. O sea, es decir, cuando se encuentran estos otros objetos, estos otros 6, Eris y otros objetos, Plutón deja de estar solo en su caminito alrededor del Sol, entonces no cumple esta tercera condición de la misma forma en que Ceres
Ceres, el primer asteroide, no cumplía la condición tercera de estar solito. Entonces... ¿comparte órbita? Comparte órbita con otros objetos, exactamente. Entonces, si comparte órbitas con otros objetos de similar tamaño, no puede ser un planeta. Claro. Y esta es la definición que no cumple Plutón. ¿Y hay algún astro que empezó a limpiar su órbita entonces? ¿Por ahí es la cosa? ¿O por qué hay esta posibilidad de que hecho, una de esas los planetas grandes, como la Tierra, Júpiter, por ejemplo, son tan grandes que la gravedad también permite que limpien su órbita. Entonces, en el caso de Plutón, se encuentra tan lejos del Sol que su órbita es increíblemente grande y hay otros objetos que viven en ese espacio también. O sea, no hay un objeto dominante. Entonces, se sabe que como ya se descubrieron muchos objetos en esta zona, anomalías gravitacionales, o sea, parece que hay algo ahí que los está jalando estos objetos. Entonces, actualmente se está buscando ahora lo que sería el 9º planeta del sistema solar. Y en cambio, a Plutón, Ceres y estos otros objetos se les conocen como planetas enanos. O sea, no es que Plutón haya desaparecido, simplemente se le recategorizó, se hizo una categoría. Y de esos hay una serie, pues, varios, grande hay como de 7 ellos. planetas enanos y 8 planetas normales. Sí, que ya se los dejamos eso a ustedes, los profesionales. Así es, no hay que podemos platicar ahí un poquito más de eso. Pero bueno, esa es la historia de Plutón, entonces nos está enseñando mucho acerca de cómo es que pues, la ciencia se va corrigiendo. O sea, en un lapso de 200 años, pues se van encontrando, se van quitando estas categorías porque vamos aprendiendo más del universo. Sí, no es estática, pues, sino que Así hay es. la posibilidad de estar sujeto a cambios y de encontrar, y hay que quitarse el ego también de decir, pues, pudimos habernos equivocado, o todo está sujeto a cambios, y pues ya. Y es una lección muy valiosa que enseña el método científico. O sea, los datos por sí solos pues pueden cambiar, pero el método te enseña que uno puede equivocarse y hay que estar abierto a las nuevas posibilidades. Excelente. ¿Ese otro planeta que están buscando por dónde está? ¿También ahí por Plutón? Después de Plutón parece ya que es una lejos, cosa unas 4 veces más grande que la Tierra, parece ser. Oye, ¿cómo no lo habíamos visto antes? Es la cantidad de espacio que hay que barrer es muy, muy grande y a esa distancia ya se vería muy chiquito. Pues a ver si sí. Ojalá que lo encuentren pronto, si es que sí existe, y vemos qué onda. Gracias, hasta Alfredo, gracias por haber venido. Gracias, nos vemos pronto. Gracias también a usted por haber sintonizado a Radio Sonora, por haber